¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Me están escuchando bien? ¿Me escuchan sin ningún problema? A ver, señores, en el chat, a ver si me están escuchando bien. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a trabajar nuevamente historia del Perú, ¿ya? Vamos a ver las dos últimas etapas del periodo prehispánico. Vamos a ver el intermedio tardío y luego vamos a ver con mayor amplitud, con mayor detalle, lo que viene a ser el caso del imperio de los incas, o lo que también se conoce con el nombre del Tahuantinsuyo. Son esos los dos grandes temas que vamos a ver el día de hoy. Vamos a empezar entonces con la clase. Ya saben ustedes que tienen el chat para cualquier pregunta. Saben que también tienen un servicio conocido como el multichat, que se da en otros horarios, en los cuales hay un conjunto de profesores que van a poder responder dudas acerca de mayores detalles, algunos temas que tal vez no se han entendido en clases. Ustedes los pueden consultar a través de este soporte. Pueden consultar en este caso con el tutor del aula los horarios específicos con relación al chat para el caso de las clases de historia. Vamos entonces con la clase del día de hoy. A ver, entonces los dos temas de esta semana son intermedio tardío y Tahuantinsuyo. Vamos entonces con el primer tema, que es el intermedio tardío. Hay que recordar que el intermedio tardío es el periodo de la historia prehispánica del Perú que aproximadamente abarca desde el siglo XII hasta las décadas iniciales del siglo XV. Es un periodo que se caracteriza por dos cuestiones. La primera de ellas tiene que ver con que durante esta etapa se vuelve nuevamente a lo que se denominan los procesos regionales, es decir, luego de la decadencia del imperio Wari, que había ocurrido a lo largo del siglo principalmente XI, en el mundo andino hay un retorno a los reinos, a los señoríos, a los pequeños estados que controlan determinados valles o en algunos casos algunas regiones un poco más extensas de esta área del mundo. Es decir, se vuelve a una situación similar a la que había ocurrido entre el año 200 y el año 600, conocida como el intermedio temprano. Una segunda característica de esta etapa es que van a florecer una serie de pequeños reinos y señoríos, algunos de los cuales están perfectamente identificados. Ustedes los pueden ver en la lista que se encuentra en la diapositiva, cada uno con la ubicación específica a lo largo de un área que corresponde más o menos con el Perú actual. Tenemos el caso de los reinos de Sicán, ubicado en la zona de Lambayeque. Luego tenemos un poco más hacia el sur el reino de Chimú. Tenemos, por ejemplo, también aquí en el actual departamento de Lima, tenemos la llamada cultura Ishma. Luego tenemos los Chinchas, como vamos a ver, importantes por el eje comercial que lograron articular. Tenemos también el caso de los reinos Cajamarca, creo que es obvio señalar dónde se encontraban. El caso de los reinos Chachapoyas. Tenemos también el caso de los incas, de los reinos aymaras, de los huancas, de los, bueno, y otros reinos. Pero junto a estos reinos y señoríos que nosotros aquí tenemos identificados, en esta época también existen otros grupos humanos muy importantes. Es el caso, por ejemplo, de los llamados reinos Koyek o Kuyik, ubicados en el actual departamento de Lima.
específicamente en el valle medio del río Chillón. Esta etnia, la llamada etnia Koyek o Kuyik, geográficamente se estableció en una zona que más o menos coincide con el actual distrito de Caraballo, en la parte norte de Lima. Tenemos, por ejemplo, también a los Chacyan. Los Chacyan eran un pueblo también ubicado en Lima, en la zona correspondiente a lo que hoy día viene a ser Canta. Así como también tenemos, por ejemplo, a los Chancas, ubicados en la zona de Apurímac, en la zona de Huancavelica, y podríamos hacer una descripción mucho más extensa de los diversos reinos y señoríos que se desarrollaron en esta parte del territorio peruano. Por lo tanto, hay que tener claridad sobre lo que estamos hablando, sobre la cantidad de reinos y señoríos existentes durante este periodo. Vamos a señalar ahora algunos de esos reinos, algunos de los más importantes, algunos de los más significativos. Por ejemplo, tenemos el caso de los reinos Ishma. Los reinos Ishma fueron un conjunto de pueblos ubicados en la costa central del actual departamento del Perú. Era un pueblo que hablaba un conjunto de lenguas que al parecer devienen de una misma raíz, conocida como las lenguas yungas. Era la lengua, por ejemplo, que también hablaban los Koyik o Kuyik, los Maranga, los Lima, así como otros pueblos. Los Shismas fueron un pueblo muy importante, sobre todo porque, por un lado, tuvieron una economía muy importante vinculada al cultivo del maíz en grandes extensiones de tierra, especialmente en las primeras estribaciones andinas que se pueden ubicar en esa región de la costa peruana. Y en segundo lugar, porque en esta región se edificó un templo o una huaca que nosotros conocemos en la actualidad como Pachacámac. Pachacámac fue un importante oráculo, es decir, fue un lugar de peregrinación al cual llegaban personas desde lugares muy distantes. El templo de Pachacámac en realidad se había construido durante el llamado periodo intermedio temprano, luego parcialmente había sido convertido en una yacta o centro administrativo durante la ocupación Wari, ya que los Wari lograron llegar hasta estas regiones. Pero digamos ya para los siglos XII y XIII, Pachacámac se había convertido en un importante referente religioso visitado por habitantes de prácticamente todas las etnias del territorio andino. Es más, en la época de los incas, y esto lo sabemos debido a la información que nos han transmitido varias de las crónicas coloniales tempranas, se sabe que los incas en realidad siempre tuvieron un gran respeto por lo que para ellos era el lugar sagrado de Taipicala, ubicado en el altiplano peruano, bueno, hoy día digamos el altiplano boliviano, y lo que fue el templo de Pachacama, ubicado aquí en la costa. Según la cosmovisión inca, en realidad el sol, que era su principal divinidad, justamente aparecía en el amanecer en el este y se ocultaba en el atardecer en el oeste. Y la dirección, en este caso este, coincidía con la ubicación de Taipicala y la ubicación oeste coincidía con la ubicación de Pachacamac. Esa era la razón por la cual Pachacamac siempre tuvo tanta importancia, incluso en la época de los incas. La divinidad a la cual se le rendía culto en esta sociedad era justamente el dios Pachacamac, una divinidad asociada a la tierra, a la vida, y de ahí que se ha hecho una vinculación con el tema de los temblores. Otro de los reinos y señoríos muy importantes de esta época fueron los chancas. Los pueblos chancas fueron un conjunto de pueblos probablemente de origen aymara. Fueron pueblos que se establecieron en el actual departamento de Apurímac, aproximadamente hacia mediados del siglo XIII. Fueron pueblos que llegaron desde una región
lejana, probablemente algunos hablan de una migración ocurrida desde la zona del altiplano en épocas más o menos coincidentes con la migración de los incas. Sin embargo, los chancas se establecieron en una región mucho más hacia el norte, en las zonas de lo que actualmente es Andahuaylas. Aunque en la mitología de los incas, estos asociaban sus orígenes a dos lagunas, que eran las lagunas de Choclococha y Urcococha. Los chancas fueron un reino local hasta más o menos los inicios del siglo XIII, cuando iniciaron un proceso de expansión. Ese proceso de expansión los llevaría a ocupar los territorios de los actuales departamentos de Ayacucho y Huancavelica, y ya a fines del siglo XIV, inicios del siglo XV, los chancas dieron inicio a un importante proceso de expansión mucho más hacia el sur. Y se cree que probablemente a mediados del siglo XV, más o menos entre 1450 y 1470, los chancas llegarían a enfrentarse con los incas en una guerra que nosotros conocemos fundamentalmente a partir de las pocas referencias que hay en fuentes españolas, que a su vez recogieron las versiones incas, no así las versiones chancas. Según esas versiones incas, sabemos que la guerra fue ganada por los incas, los cuales asimilaron a los chancas, y a partir de ese momento los chancas se convirtieron en una de las tantas etnias adscritas al imperio del Tahuantinsuyo. Luego también tenemos el caso de los llamados reinos aymaras. Los reinos aymaras son un conjunto de pueblos que estaban dispersos a lo largo del altiplano boliviano y peruano, y en determinado momento incluso llegaron a expandirse hacia la zona del oriente de Bolivia. Estos pueblos, si bien parece ser que tenían independencia política, sin embargo tenían un conjunto de elementos de carácter cultural, económico y religioso comunes. Especialmente el tema étnico, ya que todos ellos procedían de los grupos aymaras, a pesar de ser reinos independientes como los canchis, los canas, los pacajes, los charcas, entre otros. También los unían ciertas prácticas económicas, como por ejemplo el tema de la cría sistemática y en grandes cantidades de camélidos andinos, y la utilización de una serie de técnicas, especialmente para ampliar la frontera agrícola, como era el caso de los enclaves y las llamadas o los llamados camellones. Todas estas técnicas a su vez habían sido asimiladas de lo que había sido en el pasado la tradición de Tiahuanaco. Una de las características o particularidades más significativas de los pueblos aymaras fue la edificación de un tipo de tumbas conocidas como las chulpas. Las chulpas eran unas edificaciones que tenían la forma de torreones, aproximadamente de unos 6 o 7 metros de altitud y unos 2 a 3 metros de diámetro. Se sabe que estas edificaciones eran tumbas, eran lugares en los cuales los aymaras enterraban a sus muertos de una manera muy sencilla, sin ningún tipo, digamos, de menaje o vestimenta, digamos, elaborada con materiales lujosos, sino más bien eran enterramientos bastante sencillos, pero sin embargo, las edificaciones que contenían estos enterramientos eran imponentes, ¿no? Estamos hablando de las llamadas chulpas, como por ejemplo las chulpas de Suyastani, ubicadas en el actual departamento de Puno.
Otro de los reinos importantes de esta época fueron los llamados reinos Sicán, también conocido como la cultura o la sociedad Lambayeque. Los Sicán o Lambayeque fueron un pueblo que se desarrolló aproximadamente entre el año 700 y mediados del siglo XIV después de Cristo. Este pueblo estuvo ubicado en el actual departamento de Lambayeque. Este es un pueblo que tiene muchas vinculaciones con lo que había sido el fenómeno Moche. Y este es un pueblo que destacó sobre todo por la edificación de importantes centros administrativos, como por ejemplo Batán Grande, Tucumé, y por el desarrollo de una metalurgia bastante sofisticada. Una metalurgia que sobre todo se dedicó al trabajo de piezas de oro. Desarrollaron varias técnicas, como por ejemplo el trabajo de filigrana, el repujado, el laminado, y una de las más importantes representaciones asociadas a los reinos Sicán o Lambayeque fue la figura del llamado Tumi. El Tumi que todos nosotros hemos visto en los libros de turismo, en los libros escolares, que es en este caso la representación de una divinidad llamada Nailam, con aplicaciones de lapizul y que además forma parte de la representación un cuchillo. Se cree que en realidad esta pieza era un objeto de carácter simbólico, tal vez utilizada en las ceremonias, no así, digamos, en el uso cotidiano. Una de las cosas que más destaca de Lambayeque también es la arquitectura. Una arquitectura que sigue las tradiciones de las edificaciones costeñas, es decir, las edificaciones hechas de adobe, las pirámides truncas, las formas rectangulares, y como ya he señalado, destacan algunos lugares importantes como Batán Grande, Tucumé, la Huaqueloro, Huacalarga, y otros por el estilo. Entonces, hay que tomar en cuenta estas características de lo que se conoce como Sicán. Ahora bien, para terminar con el caso de Sicán, hay que señalar que Sicán fue un reino local independiente hasta mediados del siglo XIV. Sin embargo, en ese momento Sicán sería conquistado por otro reino que hasta ese momento también era independiente, ubicado en la parte sur, que es Chimú. Chimú para ese momento, mediados del siglo XIV, estaba desarrollando un proceso de expansión militar tanto hacia el sur como hacia el norte. Hacia la parte sur, Chimú llegaría hasta la zona de lo que hoy día es en Lima, Paramonga. Y hacia la parte norte, justamente colisionaría en primer lugar con lo que era Sicán. Los Sicán serían derrotados y serían asimilados por los reinos Chimú. Se incorporarían a un imperio que estaba en proceso de formación. Y en ese proceso de conquista y asimilación, buena parte de las características de Sicán serían incorporadas a la cultura Chimú. Como parte de ese proceso de asimilación, tenemos básicamente dos cosas. Por un lado, que las técnicas de orfebrería que justamente los reinos Sicán habían desarrollado con tanta perfección, ahora formarían parte de la tradición de la metalurgia Chimú. Y en segundo lugar, tenemos el hecho de que la mitología de Sicán también sería incorporada como parte de la mitología Chimú. Esa es la razón por la cual se encuentran no solo similitudes, sino en realidad prácticamente el mismo relato entre la leyenda de la divinidad llamada Nailam, que es una leyenda asociada a los Sicán, y la leyenda de Tacainamo, que es una leyenda asociada a los reinos Chimú. Según esa leyenda, en tiempos remotos llegó
hacia las costas de Sicán o de Chimú una divinidad que en este caso era parcialmente humano, una especie de semidios, un semidios gobernante, que para los Sicán se llamaba Nailam y para los Chimú se llamaba Tacainamo. Este personaje que llegó a la costa, desembarcó, vino acompañado de una corte suntuosa, formada por decenas de personas que no solamente portaban vistosos vestidos, sino además eran diestros en diferentes artes, y que inmediatamente dieron origen a una dinastía de gobernantes, pero que también, según este mito, según esta leyenda, también enseñaron a los hombres y a las mujeres todo aquello que se necesita para progresar: el cultivo de las plantas, la elaboración de la cerámica, la cría de los animales y sobre todo el trabajo de los metales. Es decir, según estas concepciones legendarias, tanto en el caso de Sicán como en el caso de Chimú, la grandeza de ambas sociedades, el virtuosismo sobre todo en la elaboración de los objetos de metal, se lo debían a esta divinidad, repito, para Sicán llamado Nailam y para el caso de Chimú llamado Tacainam. Más allá de si estas concepciones fueran ciertas o no lo fueran, recuerden que para alguien como Max Zule, en realidad estas leyendas simbólicamente lo que trataban de contar era un acontecimiento realmente ocurrido en tiempos remotos, que era el contacto que esta zona del Perú tuvo permanentemente con la zona de América Central, región desde la cual probablemente hubo una gran influencia en términos arquitectónicos o incluso en términos del trabajo de los metales. Pero más allá en realidad de estos aspectos, lo que hay que tomar en cuenta es esta vinculación que existe tanto entre Sicán y por otro lado o con Lambayeque, ¿no? Entre Lambayeque o Sicán y lo que viene a ser Chimú. Bueno, vamos ahora a lo que viene a ser tal vez la más importante de las sociedades de esta etapa. A ver, estamos hablando de Chimú, de lo que se conoce como el reino de Chimú. Bueno, los Chimú fueron una cultura o un conjunto de pueblos que en un primer momento se ubicaron en el actual Departamento de la Libertad, pero que desde fines del siglo XIV dieron inicios a un proceso de expansión militar, tanto hacia el norte como hacia el sur. En ese proceso de expansión, los pueblos Chimú llegarían a someter a los pueblos Sicán o Lambayeque, como ya hemos explicado hace un momento, y avanzarían hacia el norte, llegando hasta la zona del actual departamento de Tumbes. Y en el caso del sur, avanzarían hasta la zona de Paramonga, incluso hasta los valles del río Chilló. En ese momento, los Chimús se encontrarían con otro proceso de expansión, un proceso de expansión que se había originado décadas antes en la zona del Cusco. Estamos hablando de los incas. Y en ese momento se produjo un enfrentamiento que terminó con la derrota de los reinos Chimú y su incorporación al imperio del Tahuantinsuyo. Pero lo importante en este momento es señalar que a lo largo de ese proceso de expansión, los Chimús llegarían a ocupar un área que llegaba desde la zona de Tumbes hasta la zona de Lima. ¿Ya? Ese es el área geográfica cubierta por los reinos Chimú. En segundo lugar, la economía. La economía Chimú, ¿cómo estaba organizada? ¿Cómo estaba estructurada? Bueno, era una economía que giraba fundamentalmente en torno a la agricultura,
una agricultura que era heredera de las tradiciones previas. En ese sentido, los chimús asimilaron las técnicas de irrigación que habían desarrollado los moches y en su momento también los Sicán o Lambayeque. Es decir, una agricultura asentada en el aprovechamiento del agua de los ríos y de la construcción de una compleja red de canales de irrigación. Pero en el caso de los chimús, hicieron una innovación muy importante, que fue la construcción de los llamados huachacres o chacras hundidas. Acá se dice huachaques, grandes reservorios de agua. Voy a explicar esto para que no se piense de que hay una confusión. A ver, los llamados huachaques o chacras hundidas era una técnica que se utilizaba para habilitar las tierras desérticas y convertirlas en tierras de cultivo. ¿En qué consistía esta técnica? Consistía en identificar en el territorio desértico de la costa aquellas zonas en las cuales la capa freática de la tierra, del subsuelo de la tierra, se encontraba a pocos metros de profundidad. Una vez que se ubicaba la zona en la cual esa capa freática estaba a 2, 3 o 4 metros, inmediatamente se comenzaba a retirar la capa de arena. Un trabajo que obviamente demandaba una gran cantidad de mano de obra. Las chacras hundidas que se han logrado identificar más o menos tienen una extensión de unos 30 metros de largo por unos 30 o 35 metros de ancho. Se retiraba en este caso todo el volumen de arena que cabe, digamos, en esa extensión territorial. Una tarea que probablemente demoraba varios meses o incluso años, ya que estas culturas, recuerden ustedes, no llegaron a desarrollar ninguna tecnologías, ninguna máquina, ningún tipo de artilugio que les permitiera mecánicamente movilizar, por ejemplo, arena u otro tipo de materiales. Entonces, muy probablemente esta tarea era una tarea que se hacía a mano. Pero una vez que se había retirado la arena de esa área del desierto y se llegaba hasta la capa freática, lo que ocurría es que ellos ya estaban en contacto con una zona de la costa en la cual el agua subterránea fácilmente se filtraba hasta la superficie. Con lo cual ellos podían cultivar, es decir, podían sembrar plantas, especialmente de maíz, y obviamente estas, debido a que podían absorber el agua del subsuelo, el agua que se filtraba hasta ese nivel, podían obviamente crecer. ¿Ya? Todo esto además era complementado con un sistema de abono que utilizaba básicamente el pescado. O sea, el pescado era utilizado como abono. Eso es lo que se conoce como huachaque. Es decir, era una técnica que permitía habilitar determinadas áreas del litoral costeño y utilizarlas para la agricultura, especialmente para el cultivo del maíz. Ahora bien, en determinadas épocas del año o en determinados años, cuando efectivamente se presentaba un periodo de lluvias, probablemente como efecto del fenómeno del Niño, que siempre ha estado presente como parte del clima de la costa peruana, estas áreas eran inundadas y permitían represar una cantidad de agua que luego podía ser derivada hacia otros espacios. Por eso se dice que era en este caso también utilizada como reservorio, pero esta no era, digamos, su función principal. Su función principal era en realidad la de habilitar para el cultivo una determinada área del desierto, es decir, era una chacra hundida. ¿Ya? Eso hay que tenerlo presente. Y en tercer lugar tenemos el tema del gobierno, es decir, la política en el caso de
de Chimú. Chimú fue un estado teocrático, aristocrático, es decir, fue un estado en el cual, por un lado, el poder estaba en manos de la casta sacerdotal, pero además este poder estaba compartido por una casta guerrera que además estaba organizada de forma jerárquica. Nosotros conocemos algunas de las denominaciones que se daba a los miembros de esa estructura jerárquica de guerreros chimús. Sabemos, por ejemplo, que en la cúspide se encontraba el llamado Siquic. El Siquic era algo así como el descendiente del gran señor, es decir, era el heredero del poder que en su momento fundó Takainamo. Luego estaba el Alaec, que era algo así como una especie de curaca regional. Luego estaba el Filx, que era el caballero, el guerrero, el que dirigía tropas. Luego estaba el Paraej, que era en este caso un vasallo, alguien que dependía justamente de una relación personal al Filx. Y finalmente estaba el llamado Yana, que era el sirviente. ¿Cómo sabemos todos estos términos? Bueno, lo sabemos porque cuando los españoles llegaron a la costa peruana en 1532, los habitantes de Chimú todavía estaban presentes en esas regiones y conservaban su lengua, conservaban sus historias, conservaban sus tradiciones. Para ese momento había pasado poco menos de un siglo de la derrota de estos pueblos por parte de los incas. Un siglo, digamos, es bastante tiempo, pero tampoco es mucho, porque efectivamente un siglo todavía permite que el recuerdo de determinados acontecimientos quede en la memoria probablemente de la generación posterior. Entonces, por eso es que en el caso de Chimú conocemos algunos detalles con cierta precisión, como es el caso de las denominaciones de la estructura de la aristocracia guerrera de este pueblo. Sabemos que la principal ciudad que tuvieron los chimús fue la ciudadela de Chanchán, ubicada en las afueras de Trujillo. Como ustedes pueden ver aquí en el mapa de la diapositiva, Chanchán fue un conjunto arquitectónico de grandes dimensiones. Es la ciudad de barro más importante de toda América. Era una ciudad dividida en varios barrios, probablemente dedicados a múltiples funciones. No solamente como vivienda, también como templo, también como lugares para el intercambio, el comercio, residencias, lugares públicos, etcétera. Un lugar además compuesto por principalmente muros que separaban ambientes. Y es muy probable que muchas de esas divisiones en su momento estuviesen cubiertas por techos hechos de materiales que obviamente se han perdido en el tiempo. Probablemente enequén, paja o algún otro material. Pero todo eso con el paso del tiempo obviamente se ha deteriorado y se ha perdido. Ahora bien, sabemos que junto a Chan Chan existían otros lugares a través de los cuales los chimús controlaban los territorios que ellos habían sometido. Estamos hablando de lugares como Galindo, Farfán, Cabeza de Vaca, Túcume, entre otros. Y como ya he señalado, especialmente entre fines del siglo XIV e inicios del siglo XV, los chimús dieron inicios a un proceso de expansión imperial que los llevó a someter a diversos pueblos. Hacia la parte norte, sometieron, por ejemplo, a los Sicán, a los Tayanes, a los Tumpis, y hacia la parte sur, sometieron a los pueblos conocidos como los Chancay. Llegaron hasta la desembocadura del río Chillón, y en ese punto encontraron a una etnia conocida como los Koyek. Pero en el momento que se encontraban realizando los preparativos para poder derrotar a los Koyik, llegaron los incas. Los incas, durante más o menos 2 años,
combatieron a los Koyek, les costó mucho en realidad derrotarlos, pero finalmente lo hicieron. Y una vez que derrotaron a los Koyek, inmediatamente se abalanzaron sobre los Chimús, a quienes también derrotaron. Con lo cual, toda esta zona pasó a ser parte del imperio del Tahuantinsuyo. Tenemos aquí, por ejemplo, una representación del dios héroe llamado Takainamo, fundador legendario del reino Chimú. Ustedes pueden ver ahí en una embarcación, llegando en este caso a las costas, y defendido pues por una serie de guerreros que forman parte de su corte. Acá tenemos algunas ideas con relación a los aportes culturales asociados a Chimú. Bueno, por un lado tenemos el caso de la ciudadela de Chanchán, de la cual ya hemos hablado. Es una construcción hecha de adobe, de grandes dimensiones. Aproximadamente está dividida en 10 pequeñas áreas o barrios. Probablemente cada una de estas secciones fue asociada o fue construida en época de un gobernante en particular. Una de las cosas que destaca de Chanchán es sobre todo la forma del conjunto de la ciudadela, que es básicamente formas rectangulares, formada por paredes, digamos, continuas, y que están decoradas con frisos en los muros, ¿no? Frisos en los cuales sobre todo hay representación de la fauna marina. Ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, en esta sección que está en la diapositiva, la representación de 3 pelícanos. Y hacia el otro lado pueden ver la representación de 2 peces. En cuanto a la cerámica Chimú es una cerámica de tipo escultórica, generalmente de color negro, destaca el asa estribo y el pico sencillo, también la base plana. Y en la escultura tenemos la representación de pequeñas piezas hechas de madera, como aquellas que decoran o estaban en los frontis, en las entradas de la ciudadela de Chanchán, que representan a pequeños ídolos o guardianes, como se señala en la diapositiva. En el caso de la orfebrería, los Chimús fueron los más excelsos orfebres del mundo prehispánico. Fueron herederos de una tradición que se prolonga en el pasado hasta la época de los moches. Los Sicán habían sido continuadores de esa tradición y los Chimús la van a llevar a una perfección todavía mayor. ¿Cuáles son las características de la orfebrería Chimú? Bueno, por un lado, dominaron todos los metales y aleaciones conocidas en el mundo prehispánico. Estamos hablando que trabajaron piezas de oro, de plata, de cobre, así como aleaciones de bronce, tumbaga y champi. En segundo lugar, dominaron todas las técnicas conocidas en ese momento: el laminado, el dorado, el repujado, el bruñido, el plateado, el bronceado y sobre todo la filigrana. La filigrana, como ustedes saben, es una técnica de la metalurgia que consiste en la elaboración de piezas de metal de pequeña dimensión, pero que contienen una gran cantidad de detalles elaborados a la perfección. Es decir, por ejemplo, se elabora una especie de arete en forma de una llama, pero esta llama del arete tiene todos los detalles. No solamente tiene la forma de la llama, tiene los ojos, tiene el hocico, tiene las orejas, tiene las patas, tiene las pezuñas, y en las pezuñas se ha trazado con mucho detalle cada uno de las extremidades. Sobre el cuerpo del animal se ha hecho pequeños surcos que dan la forma visual del pelaje, en este caso de la llama,
O sea, esa es la filigrana. La filigrana es cuando el trabajo de metalurgia se hace en pequeñas dimensiones, pero con todos los detalles que normalmente acompañan a las piezas de grandes dimensiones. Obviamente, hacerlo a una escala menor es un trabajo muy, muy complejo. Aquí tienen ustedes, por ejemplo, dos muestras de la orfebrería Chimú. Tienen, por ejemplo, una hombrera, que es en este caso un aditamento que forma parte de un ajuar de un gobernante Chimú. Y por otro lado tienen parte de una pieza que no identifico muy bien, que está hecha de oro, ¿no? Pero bueno, ahora, era tanta la destreza de los orfebres chimús que cuando los incas conquistaron el reino chimú, una de las más importantes decisiones que tomaron fue llevar a los orfebres chimú al Cusco. Llevaron cientos de orfebres chimú al Cusco y los ubicaron en una de las colinas laterales de la ciudad del Cusco, formando un barrio de artesanos, un barrio de orfebres, que se dedicaron durante décadas a la elaboración de objetos de metal para uso del gobernante, en este caso del Zapa Inca. ¿Por qué sabemos esto? Esto lo sabemos porque cuando los españoles llegaron al Cusco hacia 1533, como ustedes saben, tomaron el Cusco por asalto, ¿no? Por la fuerza. Incendiaron y destruyeron parte del Cusco. Pero una vez que tomaron posesión de la ciudad los españoles, como es obvio, comenzaron a familiarizarse con la ciudad, con los barrios, con la población. Y una de las cosas que rápidamente les llamó la atención fue que en una parte del Cusco la población no hablaba quechua como el resto de la población, sino hablaba una lengua yunga, que era una lengua que ellos habían escuchado en la costa. Entonces, a partir de eso, ellos comenzaron a averiguar hasta que llegaron a la información de que efectivamente ese barrio, que era el barrio de los orfebres al servicio del Zapa Inca, estaba poblado por los orfebres, que eran los descendientes de los orfebres que en épocas anteriores los incas habían traído y habían puesto al servicio del imperio. Esto probablemente había ocurrido unos 60 a 50 años antes, es decir, por lo menos una generación antes. Así que el recuerdo de ese proceso todavía estaba fresco en la memoria de esos orfebres que llegaron a ser contactados por los españoles en 1533. Pero todo esto nos da una idea bastante clara sobre la importancia que en su momento llegaron a tener los orfebres chimús para las culturas prehispánicas. Y por último, tenemos la caída de Chimú. Sabemos que Chimú fue sometido por los incas aproximadamente en algún momento entre el año 1470 y 1490. Probablemente esto ocurrió durante la época de Pachacútec, pero siendo todavía, siendo gobernante Pachacútec, pero ya ejerciendo el cargo de principal general de los ejércitos inca, su hijo Tupac Inca Yupanqui. Y fue Tupac Inca Yupanqui quien en primer lugar había derrotado a los Chacya, perdón, a los Kuyek o Kochik. A ver, esta parte necesita una explicación bien interesante. Más o menos hacia las últimas décadas del siglo XV, los incas llegaron aquí, a lo que hoy día viene a ser el Valle de Lima. Uno de los lugares que los había atraído de esta zona era Pachacámac, es decir, era el reino Ishma de Pachacámac, ya que era el más prestigioso de toda la costa de lo que actualmente es el Perú. Entonces, ellos se apoderaron de Pachacámac. Parece ser que fue una conquista
pacífica, entre comillas, es decir, el reino de Pachacamac simplemente se sometió al poder de los incas, y luego los incas continuaron avanzando hacia el norte. Es decir, avanzaron desde el Valle del Lurín, llegaron hasta el Valle del Rímac, encontraron aquí los rezagos de lo que había sido la cultura Marang y la cultura Lima, y continuaron avanzando hacia el norte. Y llegaron hasta el Valle del río Chillón. Y ahí encontraron a un grupo étnico conocido como los Chagya, sigo con los Chagya, es los Koyek o los llamados Kuyik. Ahí los encontraron. Sin embargo, los Koyek o Kuyik, a diferencia de lo que habían hecho los Ishma, no se sometieron pacíficamente, sino que dieron inicio a una resistencia. Es decir, se entabló una guerra entre los incas, los ejércitos incas, y el pueblo de los Kuyik o Koyik. Se sabe que esa guerra se prolongó durante más o menos 2 años, que fue una guerra muy dura para los incas, en las cuales los incas perdieron muchas batallas, perdieron muchos hombres, pero finalmente lograron derrotar a los Koyek o Kuyik. Y como escarmiento para que otros pueblos vieran lo que ocurre, aquellos pueblos que se resisten al dominio inca, los incas exterminaron a toda esa población. Todos los Kuyik o Kuyik fueron exterminados. Además, se ordenó que su recuerdo se borrara de la memoria de todos. Y es más, ordenaron que desde la Sierra de Lima, desde la zona que hoy día es Canta, un grupo de pueblos conocidos como los Chagya, ahora sí vale la palabra Chagya, los Chagya descendieran hacia la costa y repoblaran los territorios que habían sido de los Koyek o Kuyik. Porque a los incas lo que les interesaban eran esas tierras, porque eran tierras cálidas, que eran muy adecuadas para el cultivo del algodón, del maíz y de la coca. Los Chagya repoblaron toda esa zona. Y el recuerdo de los pueblos Koyik o Kuyik se perdió en el tiempo. Durante prácticamente 500 años, nadie supo quiénes habían sido los Koyik o Kuyik, porque en realidad su historia se había olvidado totalmente. Hasta que en los años 70 del siglo pasado, la historiadora María Rostorowski descubrió en un archivo español un legajo judicial en el cual hacendados españoles e indígenas Chagya se estaban disputando las propiedades de unas tierras ubicadas en el río Chillón o en el valle del río Chillón. Y como ocurre en todo juicio, las partes trataban de argumentar y en esa argumentación muchas veces hablaban de las épocas anteriores. O sea, quiénes habían sido los propietarios anteriores de esas tierras. Y es ahí donde se comenzaba a mencionar en esos juicios a los Koyek, a los Kuyik, a los Koyike. Y gracias a esa información y otra que se comenzó a buscar a partir de ese hallazgo, es que María Rostorowski logró de alguna manera escribir la historia de un pueblo que había sido exterminado por los incas. Lo cual a su vez nos da una idea de cómo en realidad los incas hacían lo que a lo largo de la historia han hecho los imperios, que es no solo imponerse por la fuerza, sino que muchas veces exterminar a poblaciones completas. Eso también es interesante conocerlo, porque nos da una idea de lo que realmente es el pasado, que no hay que idealizarlo, hay que conocerlo y hay que comprenderlo. Pero bueno, volviendo a la historia de los chimús, lo cierto es que una vez que se terminó de pacificar, entre comillas, el valle del río Chillón, los incas obviamente continuaron su avance hacia el norte. Y en determinado momento se encontraron con los ejércitos chimús. Entonces, es el momento en el cual dos sociedades que están en proceso de expansión se encuentran. Y obviamente se desarrolla una guerra que termina con la derrota de Chimú durante el gobierno de Minchang Caman. Minchang Caman finalmente es derrotado y los chimús se incorporan al imperio de los incas.
Esa es la historia de Chimú. Vamos ahora a lo que viene a ser Chincha, lo que son los reinos chinchas. Los reinos chinchas fueron uno de los tantos pueblos de origen yunga establecidos en la costa central y norte del país. Los reinos chinchas ocuparon algunos valles del actual departamento de Ica. Como ustedes pueden ver, los valles formados por los ríos San Juan, el río Ica y el río Pisco. Ahí se encuentran algunos de los más importantes restos arqueológicos asociados a la cultura chincha. Los chinchas fueron un pueblo que desarrolló un gobierno de carácter teocrático. Es decir, el poder en Chincha estaba en manos de un personaje que estaba asociado a la principal divinidad, que era en este caso el Chinchaycápac. Y esto a su vez, o él a su vez era el representante de una élite que tenía el control del comercio, ya que el principal soporte del poder económico y político de los chinchas era el control que tenían del comercio marítimo que iba desde esta zona hasta las costas del actual Ecuador. En cuanto a la arquitectura, los chinchas, herederos de las tradiciones arquitectónicas de la costa, desarrollaron un conjunto de edificaciones hechas de adobe, especialmente adobes de grandes dimensiones, y además también las paredes formadas por lo que llamaríamos algo así como losetas, ¿no? Lo que sería una loseta actual, pero en este caso de barro, es lo que se conoce como tapiales. Algunas muestras de la arquitectura chincha las tenemos en la Centinela, Tambo de Mora, la Cumbe, eh, entre otros. La escultura es uno de los aspectos también más importantes de los chinchas. Destaca sobre todo el trabajo de madera conocido como silografía, y entre estos destacan los remos ceremoniales, que son remos en los cuales se ha tallado una gran cantidad de imágenes, especialmente asociados a sus actividades cotidianas como en la navegación, la pesca, o también representaciones de sus divinidades o de animales, tanto marinos como terrestres. También destacan las vigas, pequeñas figurillas hechas de madera, entre otros objetos. Y luego tenemos la metalurgia. Una metalurgia que no tiene el virtuosismo de Chimú, una metalurgia fundamentalmente rústica, elaborada de plata, elaborada de tumbaga, sobre todo o sea, una metalurgia que utiliza materia prima de menor calidad comparativamente con otras culturas como el caso de Chimú. Pero lo que sí destaca en el caso de Chimú en la arquitectura son algunas representaciones. Entre ellas tenemos los llamados vasos narigones, que son esculturas retrato en las cuales, como ustedes pueden ver en la diapositiva, se representa el rostro de una persona, pero donde destaca la nariz pronunciada y de forma aguileña. Son conocidos como los vasos narigones. Luego tenemos la cerámica. La cerámica chincha es una cerámica que destaca por la gran cantidad de colores que se utilizan, especialmente diversos tonos, tanto del ocre como del crema, sobre todo figuras geométricas, cuadrados, rectángulos, zigzag, ¿no? Y la forma globular, como ustedes pueden ver en esos dos ejemplos que están en la parte derecha de la diapositiva. Ahora bien, la economía, que acá digamos es el punto clave. La economía de los chinchas fue una economía de intercambio. Fundamentalmente fue una economía de intercambio. Los chinchas también llegaron a tener agricultura, tuvieron ganadería. Se sabe, por ejemplo, que construyeron canales de irrigación,
tenían áreas del territorio cercano a donde habitaban dedicados al cultivo, especialmente de maíz. Se sabe que también tenían, digamos, artesanos dedicados a la fabricación, especialmente de objetos de cerámica, pero estas actividades eran secundarias, porque la más importante actividad de la cual dependía la riqueza y el poder político de los chinchas era definitivamente el intercambio a larga distancia. Ese intercambio a larga distancia era un circuito comercial que tenía como eje la zona de Chincha, pero que se iniciaba en las costas tropicales del actual Ecuador. Desde esa zona del Ecuador se importaba diversos objetos. El más importante era el muyu. El muyu es en realidad el spondylus. El spondylus es una concha marina. Es una concha marina roja, de un rojo intenso, que se utilizaba en el mundo andino como ofrenda. Era la ofrenda que se daba a los dioses. El muyu, por ejemplo, se arrojaba a las lagunas, se arrojaba al mar, se arrojaba a los ríos, se enterraba en las raíces de los árboles, se colocaba en la profundidad de las cuevas. ¿Por qué? Porque para los pueblos andinos, todos esos lugares, los ríos, los mares, los lagos, las raíces de los árboles, eran pacarinas, es decir, eran lugares a través de los cuales el mundo de los hombres se conectaba con el mundo de los dioses. Pero la ofrenda más importante que se le podía dar a una divinidad justamente era el muyu o spondylus. Pero ese molusco, esa concha marina, no vive en realidad en el litoral peruano. Es propio de los litorales cálidos, tropicales, como los de la costa ecuatoriana. Por esa razón es que se tenían que exportar desde esa región. Entonces los chinchas se encargaban de traer el muyu y luego el muyu era distribuido a través de una serie de rutas terrestres hacia diversos lugares del territorio andino, pero sobre todo hacia la zona del altiplano. Ahora bien, sabemos que a través de ese circuito de intercambio donde el muyu tuvo el papel más importante, también circulaban otros bienes, otras mercancías, otros objetos. Se sabe, por ejemplo, que también se intercambiaba cochinilla, que era en este caso un gusano que era un insecto que era pulverizado, secado y del cual se extraía un tinte muy valioso. También coca, hojas en este caso de coca, y también pescado salado. Estas eran las mercancías o los bienes de mayor valor que circulaban a través de esta importante vía de intercambio entre la zona tropical del Ecuador y todo el área andina. Eso es muy importante tener presente. Acá, por ejemplo, en la diapositiva se señalan las ideas que estoy planteando. Incluso se agrega el detalle de que en el caso de los chinchas también comerciaban, por ejemplo, el charqui, el cobre, que eran bienes que se obtenían en el altiplano y eran llevados seguramente hacia otros lugares. Entonces los chinchas cumplieron ese rol, esa tarea. Eran los que manejaban el principal mecanismo de intercambio a larga distancia desde el mundo andino hacia lugares externos a esa región. Finalmente, ¿cómo desaparecen los chinchas? Bueno, los chinchas no desaparecen en estricto sentido. Lo que ocurre es que más o menos a inicios del siglo XVI, perdón, a fines del siglo XV, los incas arriban a esa zona y probablemente los chinchas tomaron la misma actitud que tomarían más adelante los Ishmas de Pachacama. Es decir, simplemente se sometieron al poder de los incas. En realidad ellos no tenían pues los medios para poder hacer una resistencia militar a los incas,
Así que simplemente se sometieron a los incas y se convirtieron en un pueblo tributario de los incas. Esto además es corroborado por el estatus especial que tuvieron los incas durante la época del Tahuantinsuyo. A diferencia de lo que había ocurrido con otros pueblos, en el caso de los chinchas, no solamente se permitió que las élites mantuvieran el poder, que era más o menos lo que los incas permitían en todos los grupos a los cuales sometían, sino que conservaran sus denominaciones, sus títulos. Por eso que hasta la época de los españoles, los gobernantes de Chincha eran conocidos como Chincha y Cápac. Y Chincha y Cápac era en realidad una denominación que le daba una connotación de divinidad al gobernante Chincha. Algo, por ejemplo, que era excepcional, porque en todos los otros casos, lo que hacían los incas era permitir efectivamente que las élites mantuvieran el control político de sus pueblos, pero ese era un rango básicamente político, no tenía ninguna connotación religiosa. Los incas eran tolerantes en la religión, pero la religión como práctica, no como estructura religiosa, eso no les interesaba a los incas conservar. Pero en el caso de los chinchas, parece ser que sí, porque el estatus de autoridad religiosa, en el caso del gobernante chincha, se mantuvo hasta la época de los españoles. Bueno, y vamos a entrar ahora a lo que viene a ser pues el Tahuantinsuyo. A ver. Vamos a ver ahora lo que es en este caso el Tahuantinsuyo. Bueno, estamos hablando aquí, como ustedes pueden ver, o como saben en realidad, de la sociedad más importante. A ver, acá hay una pregunta antes de pasar al tema de los incas. Hay una pregunta en el chat, dice, ¿qué dioses veneraban los chimús? Miren, los chimús en realidad veneraban prácticamente las mismas divinidades digamos, que se veneraban desde épocas antiguas en esta zona, ¿no? Que estaban asociadas a representaciones de la tierra, del sol, de la luna, de las estrellas. Lo que ocurre es que en el caso de los chimús, sí sabemos en realidad con detalle el nombre que ellos le daban a estas divinidades. Eso me parece que estaba en la que está mencionado. Por ejemplo, la luna era denominada Shi, el mar Ni, el sol Chan. Esas eran las denominaciones. Pero el culto a la luna, al sol, al mar, es un culto que está presente, repito, desde épocas muy anteriores en los pueblos que habitaban estas zonas. Lo que ocurre es que en el caso de los chimus sabemos las denominaciones que le daban a estos objetos de la naturaleza. Pero bueno, vamos a ver ahora el caso del Tahuantinsuyo. Estamos hablando aquí del llamado tercer horizonte, o también conocido como el horizonte imperial o imperial tardío. A ver, en el caso del tercer horizonte, hay que señalar algunas características generales. En primer lugar, estamos hablando de una época en la cual se da una nueva síntesis cultural, ya que los incas van a asimilar prácticamente todos los avances y todos los logros en todos los campos de las culturas anteriores y los van a difundir por prácticamente toda el área que a lo largo de casi un siglo van a someter militarmente. Ejemplo, los incas van a asimilar las técnicas de agricultura, como el caso de la construcción de los andenes, los huachaques, los acueductos, las galerías filtrantes, y las van a difundir por prácticamente todo el área andina, tanto la sierra como la costa, del Ecuador, del Perú, de Chile, de Bolivia, de Argentina. Es decir, estamos hablando de una nueva síntesis cultural, ¿ya? Esa es la primera característica del tercer horizonte. La segunda característica del tercer horizonte es que estamos en una época, o este es un momento en el cual se produce una nueva formación político-militar.
Esa formación político y militar que tiene como eje a los incas y que se conoce como el Tahuantinsuyo, fue el desarrollo de un imperio que a través de una serie de conquistas y de alianzas logró someter a prácticamente todas las etnias que vivían en estos territorios. Una a una esas etnias fueron sometidas. Los Lares, los Pocres, los Chancas, los Chinchas, los Ishma, los Chimú, los Tayanes, los Cajamarcas, los Cañaris, etcétera, etcétera. Todos esos pueblos fueron sometidos al control político de los incas. En ese sentido, durante el Tercer Horizonte, estamos hablando de la formación del segundo imperio pan-andino, conocido como el Tahuantinsuyo. ¿Ya? Ojo con eso entonces. Esas son las dos características de esta etapa. Vamos a ver ahora los detalles de lo que fue el Tahuantinsuyo. Primero, hay que señalar que cuando el Tahuantinsuyo logró su máxima expansión territorial, algo que se logró en las décadas previas a la llegada de los españoles, el Tahuantinsuyo abarcaba una zona que iba desde las estribaciones de los Andes colombianos, desde una zona conocida como el Nudo de Pasto, cercana al río Ancasmayo. Ese era el límite norte. El límite sur era la zona del río Maule en Chile. La zona del río Maule está varios kilómetros más al sur de la actual ciudad de Santiago de Chile. Es decir, todo Chile hasta Santiago fue el territorio que en algún momento los incas ocuparon. Y hacia la parte este, es decir, hacia la derecha de ustedes que están viendo ahora la diapositiva, el límite fue la región amazónica. ¿Ya? Y hacia la parte, digamos, sureste, el límite sería el oriente boliviano y la parte del noroccidente argentino. Y hacia la parte oeste, es decir, hacia la izquierda de ustedes, el límite sería obviamente el Océano Pacífico, o el litoral de lo que actualmente sería Perú, Ecuador y Chile. La imagen ustedes la tienen ahí en la diapositiva, que es fácil, digamos, de identificar. Toda la zona que está coloreada es la zona que ocupó el Tahuantinsuyo en su época de máxima expansión territorial. Sabemos también que la capital fue la ciudad del Cusco. Sabemos también que los incas tomaron el ejemplo de los Huari y establecieron ciudades administrativas para el control de aquellas regiones distantes en las cuales establecieron su dominio. Son las llamadas yactas. E igualmente desarrollaron una extensa red de caminos que parcialmente ya los Huari la habían construido. Los incas la modernizaron, extendieron más su longitud y se llegaría a conocer como el Capac Ñan. Es decir, una red de caminos que iba desde la zona prácticamente de lo que es Bolivia, atravesaba todo el Perú hasta el Ecuador. Era un camino longitudinal al Tahuantinsuyo y que tenía caminos complementarios de forma transversal, especialmente hacia la costa. Ahora, cuando uno dice caminos, no vayan a pensar pues que estamos hablando de una especie de carretera asfaltada, de doble vía, por la cual circulan todo tipo de personas, de viajeros, de vehículos. No. Los arqueólogos consideran que en realidad el Capac Ñan, del cual se han conservado tramos bastante extensos, aquí por ejemplo cerca de Lima hay varios tramos del Capac Ñan, sobre todo están ubicados en el camino que lleva de Lima hacia la zona, por ejemplo, de Huarochirí, de Antioquia,
en el sur, en la Sierra de Lima. En las parte media de los cerros, digamos, que están en ese camino del Valle Alto del Lurín, uno puede observar todavía parte de lo que era el Capagnán. El Capagnán en realidad era un sendero, es decir, era un camino que se había construido mediante el retiro del, digamos, parte de la montaña. Se formaba efectivamente un sendero de más o menos 2 o 3 metros de ancho, sin ningún tipo de asfaltado, simplemente se había aplanado el terreno y que servía para el tránsito de, sobre todo, los ejércitos imperiales y de funcionarios imperiales. Es decir, el Capagnán en realidad tenía una función de comunicación de los intereses del imperio, del Estado inca, soldados, mensajeros, o tal vez personas que llevaban algún tipo de mercancía o bien clave para los fines estatales, para los intereses del gobernante. No era en realidad un camino utilizado por, digamos, particulares, menos aún por comerciantes. Estos seguían otras rutas en realidad. O sea, no es que por el Capañán circulaban pues los comerciantes chinchas, por poner un ejemplo, digamos, que grafique lo que estoy tratando de explicar. También hay que señalar que, algo que también ya he dicho, ¿no? De que al interior del Tahuantinsuyo los incas habían incorporado, mediante la violencia o mediante una serie de acuerdos, a una gran diversidad de pueblos. Pueblos como muchos de los pueblos que hemos visto, ¿no? O sea, por ejemplo, los Tiahuanaco, los Cañari, los Lupaca, los Coya, los Chagya, los Chimús, los Icán, los Tayanes, etc. Y pueblos incluso que están por fuera de lo que nosotros hoy día conocemos como Perú, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de los Diaguita, los Huarpe, los Cuyos, o los Pastos, ¿no? Que son pueblos que se ubicaban en lo que actualmente es Colombia, Argentina, Chile, etc. O los Cañaris, por ejemplo, los Cañaris son un pueblo que se ubicaba en el sur de lo que actualmente es Ecuador, un pueblo que incluso hasta ahora tiene presencia, porque sus descendientes se han mantenido y forman parte de una de las etnias reconocidas legalmente en Ecuador actualmente. Ahora, en la época del Tahuantinsuyo, el Tahuantinsuyo era dividido en 4 zonas, según las cosmovisiones de los incas. Desde el Cusco partían líneas que dividían el imperio en 4 zonas. El llamado Chinchaysuyo, que era en realidad la zona más importante, más rica, especialmente era pues la zona dedicada a la agricultura. Estaban ahí las tierras, por ejemplo, de la costa y de las primeras estribaciones andinas. Estaba el Antisuyo, que era la selva alta, la zona menos conocida, menos explorada, menos articulada al conjunto del imperio. Estaba el Collasuyo, una zona también muy importante, sobre todo por la producción ganadera, y el Contisuyo, que era la zona más pequeña, que abarcaba básicamente los departamentos actuales de Arequipa y de Moquegua, en el Perú. Esa era más o menos la distribución desde el punto de vista de las áreas del Tahuantinsuyo. ¿Cómo fue el desarrollo histórico de los incas? Bueno, a ver, esta parte es un poco complicada, así que hay que prestar atención para poder entender. ¿Ya? A ver, miren, los incas, cuando uno habla de los incas, la palabra inca puede tener 2 acepciones. Por un lado, cuando decimos inca, nos referimos al gobernante, a la máxima autoridad de esta sociedad. En segundo lugar, cuando decimos inca o incas, también nos podemos referir al grupo étnico, al pueblo, a la sociedad. ¿Ya? Entonces, voy a utilizar ahorita la palabra inca en esa segunda acepción. Los incas
es decir, la etnia o el pueblo inca, se estableció en la zona del Cusco en algún momento entre el siglo XII y el siglo XIII. ¿Ya? Se cree que probablemente llegaron desde la zona del altiplano. Es decir, muy probablemente los incas tuvieron un origen aymara. Tuvieron un origen aymara. Es decir, en algún momento, entre el siglo XIII y el siglo XIV, es decir, los años 1200 y los años 1300, un grupo aymara migró desde el altiplano boliviano y se estableció en la zona del Cusco. ¿Ya? Con el tiempo, entre el siglo XIV y el siglo XVI, este pueblo poco a poco comenzó a conquistar, a someter a todos los pueblos que estaban a su alrededor. Aquellos que estaban en torno al Cusco, luego a los que estaban en Puno, en Bolivia, en Tacna, en Arequipa, en Ayacucho, en Apurímac, en Lima y, como hemos visto, en la costa norte. Como hemos visto, por ejemplo, con el caso de los Chimús, ¿ya? Hasta que llegaron los españoles en 1532 y cortaron ese proceso. Entonces, lo que históricamente nosotros sabemos, es que en realidad los incas se establecen en algún momento entre el siglo XIII y XIV y se desarrollan a través de una expansión político-militar hasta el siglo XVI, cuando ese proceso se corta con la llegada de los españoles. Toda esa es la historia de los incas. Sin embargo, hay un momento a lo largo de esa historia, que probablemente es a mediados del siglo XV, cuando los incas dan el salto, porque hasta ese momento su expansión era una expansión básicamente regional, abarcaba sobre todo el Cusco. Pero entre 1450 y 1470, cuando los incas derrotan a los chancas, su expansión deja de ser regional y se convierte en panandina. A partir de ese momento, estamos hablando de el Tahuantinsuyo, que es en este caso la fase imperial. ¿Ya? Entonces, sirva esta pequeña explicación como una primera idea introductoria. Voy a volver sobre el tema. Simplemente ahora lo que quiero señalar es que la historia de los incas se puede entender como lo entendían ellos a través de sus mitos y leyendas, o se puede entender como lo entendemos ahora, a través de la arqueología y la historia. Según los mitos y las leyendas, los incas tuvieron sus orígenes en las epopeyas de personajes vinculados a las divinidades. Según la leyenda de los hermanos Ayar, los incas tuvieron sus orígenes en 4 parejas de hermanos y de esposos, que juntos salen de una montaña llamada Tamputocto, que viajan a través de una ruta en la cual uno a uno desaparece, o mueren en realidad. Un hermano se convierte en sal, otro se convierte en piedra, otro es asesinado al ser enterrado vivo en una cueva, hasta que finalmente Ayar Manco y Mamahuaco son los que logran llegar al Cusco y fundar la ciudad. La otra leyenda es la leyenda de Manco Cápac Quimauyo. Según esa leyenda, una pareja de esposos y hermanos a la vez, porque ambos son hijos del sol, emergen del lago Titicaca y viajan en busca de un lugar en el cual fundar el Cusco. Llegan al lugar que es el Cusco y lo fundan. E inmediatamente le enseñan a los hombres y las mujeres todo aquello que es necesario para progresar. Son 2 mitos, son 2 leyendas, probablemente fueron elaborados en la época de los incas.
Hay diferencias que no vamos a entrar en este caso a detallar. No me refiero a las diferencias de la historia, sino a las diferencias que están detrás de esas historias, o sea, qué simbolizan esas historias. Pero lo cierto es que en la época de los incas, la explicación acerca de sus orígenes era una explicación mítica, mágica, legendaria, idealizada, ficcionada. Sin embargo, lo que la arqueología y la historia hoy día nos señalan es una historia diferente. Porque según la explicación actual, moderna, científica, los incas tienen sus orígenes en la llegada a los valles del Cusco entre el siglo XIII y el siglo XIV de un pueblo de origen aymara, que se establece en el Cusco y es una cultura local y regional durante todo el periodo conocido como intermedio tardío, periodo que acabamos de explicar. Es decir, los incas fueron contemporáneos de los chimú, de los sicán, de los chancas, de los chinchas y los otros que hemos visto. A lo largo de ese periodo, que se conoce como la fase regional, los incas estuvieron en permanente pugna con otros pueblos ubicados también en Cusco. Y es así que los incas van a asimilar a otros dos grupos locales que son los llamados lares y pocres. Eso se conoce como la Confederación Cusqueña, un poder regional. Sin embargo, a mediados del siglo XV, los incas enfrentan su más importante reto, la guerra contra los chancas, que son un pueblo que viene desde el norte, desde la zona de Ayacucho, aunque son originarios de Apurímac, e invaden el Cusco. Esto ocurre durante el gobierno del Inca Huiracocha. Pero Huiracocha y su hijo heredero huyen del Cusco. Así que el mando va a ser asumido por otro de los hijos de Huiracocha, que es el príncipe Pachacútec. Pachacútec se encarga de organizar la defensa del Cusco y finalmente derrota a los chancas, con lo cual legitima su acceso al poder. Se inicia la llamada fase imperial, también conocida como el Tawan Tinsuyo. En este momento, Pachacútec inicia tal vez lo que es el gobierno más importante de algún inca. Realiza una serie de acciones. Establece el Cusco como capital, establece el Cusco como capital, establece el culto al sol, establece la mita, establece el cogobierno, ya que dispone que aquel que va a suceder al Inca, el llamado Auqui, comience a cogobernar estando aún el Inca vivo, para que éste se entrene en el arte del gobierno y de la guerra. Así que Tupac Inca Yupanqui, siendo aún Pachacútec el Inca, ya realiza una serie de acciones, entre ellas la conquista de la costa central y de la costa norte de lo que es actualmente el Perú. Según también la mitología, aunque hay algunos autores que incluso señalan que hay algunos indicios de que muy probablemente Tupac Yupanqui también organizó un viaje hacia la Polinesia. ¿Ya? Esa es una hipótesis un poco lejana, digamos, pero algunos historiadores plantean esta idea. Luego viene ya el gobierno propio de Tupac Inca Yupanqui, que continúa en este caso con las conquistas, con la expansión. Luego lo sucede su hijo Huayna Cápac, durante la época de Huayna Cápac. Vean que ya estamos ya entre fines del siglo XV, perdón, e inicio del siglo XVI. Durante la época de Huayna Cápac, los incas van a lograr conquistar la mayor extensión de territorio que alguna vez van a tener. Huayna Cápac conquista la zona de Chile, el oriente boliviano, el noreste argentino, y conquista también toda la zona norte hasta el nudo de Pasto en la actual Colombia. Y en el actual Ecuador, Huayna Cápac funda
una ciudad llamada Tumebamba, ciudad en la cual además va a tomar como esposa a una de las mujeres del curaca local. Producto de esa relación es que nace uno de sus hijos, que en este caso es Atahualpa. Y cuando Huayna Cápac muere, se cree aproximadamente hacia 1527, su sucesor va a ser su hijo Huáscar, que representa a las panacas del Cusco. Sin embargo, otras panacas que creen ver que sus intereses van a estar lesionados, deciden apoyar a otro de los hijos de Huayna Cápac, que es Atahualpa. Este es el motivo del inicio de las llamadas guerras civiles entre las panacas de Huáscar y las panacas que apoyan a Atahualpa. Es una guerra bastante prolongada, es una guerra que probablemente empezó hacia 1528-29 y que se decidió a mediados del año 1532, justo en el momento en el cual los españoles están desembarcando en Tumbes. Es más, se sabe por las versiones españolas que cuando los españoles llegan al Tahuantinsuyo, pocas semanas antes, Atahualpa había logrado derrotar a Huáscar y lo tenía prisionero. Posteriormente, Atahualpa va a ordenar la muerte de Huáscar, que es una de las razones por las cuales los españoles van a acusar a Atahualpa de haber asesinado a Huáscar y por eso también lo van a condenar a muerte. Pero bueno, más allá de estos detalles, lo cierto es que la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa pone fin al linaje de los incas y además genera una situación de debilidad al interior de la élite inca, que va a favorecer y va a ser determinante en la victoria final de los españoles sobre esta población, asegurándole la conquista. ¿Cómo estaba organizada la dimensión política en el Tahuantinsuyo? ¿Cómo era en este caso la estructura política? La máxima autoridad durante el Tahuantinsuyo era el inca gobernante, el inca viejo, el llamado Zapa Inca, el cual, como ya hemos señalado, cogobernaba con uno de sus hijos que había sido elegido como futuro heredero, que era en este caso el llamado Auqui, que cumplía sobre todo funciones de carácter militar o administraba algunas regiones distantes, como una especie de entrenamiento de preparación para un futuro gobierno. Luego estaban los llamados Tucuy Ricuy, que eran funcionarios que dependían y respondían directamente al Zapa Inca. Estos Tucuy Ricuy se encargaban de supervisar el cumplimiento de las tareas por parte de todos los otros funcionarios del imperio. También estaban los llamados aposuyos, que eran los jefes de los suyos, de cada uno de los 4 suyos en los cuales estaba dividido el Tahuantinsuyo. Pertenecían a las panacas cusqueñas. Luego estaban los llamados Totricut o Apunchic, que eran los jefes de las provincias en las cuales estaban divididos los diferentes suyos. Y finalmente estaban los curacas, que eran los que gobernaban o los jefes de las etnias o de los ayus que los incas habían conquistado o que se habían sometido voluntariamente al poder del Tahuantinsuyo. Hay que señalar que en el caso de los curacas pertenecían a los ayus que representaban. Por ejemplo, un pueblo sometido a los incas fueron los tayanes, ubicados en lo que actualmente sería Piura.
Pero el jefe de los Tayanes, una vez que los incas los conquistaban, los incas le respetaban el cargo y se convertía en un curaca. Es decir, él era el puente entre el Estado cusqueño y el conjunto de la población. Pero ese jefe, ahora llamado curaca, era originario del pueblo de los Tayanes. No era un funcionario inca. No era, digamos, alguien que provenía de las panacas de los incas, como si era el caso de los aposuyos o de los apunchic. Es decir, aposuyos y apunchic sí pertenecían a las panacas cusqueñas. En el caso del curaca, pertenecía a las panacas locales. ¿Ya? Eso es muy importante tenerlo presente. Uno de los secretos del funcionamiento relativamente virtuoso de lo que fue el Tahuantinsuyo fue definitivamente el sistema de comunicación, basado en la utilización de una extensa red de caminos que ya hemos conocido con el nombre del Capacñán, a través de las cuales circulaban personajes conocidos como chasquis. Estos chasquis podían llevar en días mensajes de un lugar a otro del imperio. Podían llevar mensajes, podían llevar también o transportar algunas mercancías de gran valor. Se dice, por ejemplo, de que en el Cusco se comía pescado fresco porque los chasquis transportaban rápidamente el pescado desde las costas hasta justamente la ciudad del Cusco. ¿Cómo era la sociedad? Socialmente, ¿cómo estaba organizado el Tahuantinsuyo? El Tahuantinsuyo en realidad estaba dividido en dos grandes grupos. Por un lado estaba la llamada nobleza y por otro lado estaba el llamado pueblo. La nobleza estaba dividida en tres grupos. Por un lado estaban las llamadas panacas. Las panacas eran los ayllus o las familias del inca gobernante y de todos los otros incas que habían gobernado previamente. Es decir, estamos hablando de más o menos entre 12 a 13 ayllus. Estos ayllus eran familias, pero no en el sentido actual. O sea, no es que eran papá, mamá, hijos. No, en realidad un ayllu era un grupo de personas de más o menos 150 individuos. Lo que hoy día sería una familia extendida. Es decir, estamos hablando acá de tíos, primos, sobrinos, cuñados, concuñados, nietos, bisnietos. Todos ellos se sentían descendientes de un antepasado común que había sido un inca que había gobernado en tiempos anteriores. Cada uno de estos grupos eran conocidos como panacas. Obviamente la panaca más importante era la panaca del inca que en esos momentos gobernaba. Pero también estaban las panacas de los incas que antes habían gobernado. Se sabe además que cada panaca guardaba la momia del inca, fundador de la panaca, como bien lo retrata este dibujo de la obra de Felipe Guamán Poma y Ayala, ¿no? La llamada Nueva Crónica y Buen Gobierno. Es decir, en realidad el poder en el caso de los incas estaba en manos de una aristocracia formada u organizada a través de panacas, cuyo símbolo de poder era justamente la momia de cada uno de los incas que habían gobernado. Luego estaba la llamada nobleza de privilegio, que eran aquellos que no pertenecían a las panacas, es decir, no eran incas de nacimiento, pero que habían hecho alguna tarea en favor del Tahuantinsuyo. Se les reconoció un estatus especial de privilegio. Podía ser de repente un cañari, un chincha, un chimú, que por alguna razón se les reconoció un estatus especial. También estaba la nobleza provinciana, que eran los curacas, es decir, la nobleza de cada uno de los grupos étnicos que los incas habían sometido. Y luego estaba el pueblo,
integrado mayormente por los Hatunrunas, el hombre común y corriente, aquel que trabajaba la tierra, aquel que cumplía la mita, aquel que se le entregaba un topo para que trabajara. De aquí provenían, por ejemplo, los chasquis, las agyas. Muchas veces familias completas eran llevados a otros lugares para repoblar un territorio, se les conocía como mitmas, y en algunas ocasiones, casi como un castigo, algunos Hatunrunas eran apartados de su comunidad y eran convertidos en yanaconas, es decir, eran sirvientes puestos al servicio del Estado cusqueño, cumpliendo alguna tarea. Y también había un equivalente a la esclavitud en el Tahuantinsuyo, que eran los llamados pinacunas, que trabajaban en los cocales, trabajaban en los cañaverales, perdón, en las, no había caña en ese momento, trabajaban en las minas, sobre todo, en las minas de sal o en las minas, en este caso, de cobre especialmente. La economía inca funcionaba en base a dos principios, el principio de reciprocidad y el principio de redistribución. El principio de reciprocidad era un principio en el mundo andino que significaba que lo que uno daba en un momento como ayuda debía ser devuelto como ayuda también en otro momento de necesidad. Ese era el principio de colaboración que estuvo vigente en el mundo andino. Por ejemplo, si alguien necesitaba del apoyo de los miembros de la comunidad para construir su vivienda, los otros miembros de la comunidad, sin que mediara ningún contrato, acuerdo o remuneración, le daban esa ayuda. Pero el individuo que había recibido esa ayuda, a su vez estaba obligado en el futuro también a brindar ayuda a los otros miembros de la comunidad. Eso se conoce como la reciprocidad. En cambio, la redistribución es la relación que existía entre las comunidades y el Estado cusqueño. El Estado cusqueño, por ejemplo, a cada comunidad sometida le pedía tributos, es decir, tenían que tributar con producción de la tierra, con producción de textiles, con producción de cerámica, tenían que enviar algún tipo de bien valioso al Estado cusqueño. Y en contraparte, el Estado cusqueño les entregaba otro tipo de bienes que eran escasos en los lugares donde estaban esas comunidades. Por ejemplo, los cañaris le entregaban al Estado cusqueño, por ejemplo, lo que eran textiles, ya que eran muy hábiles en la elaboración de textiles. El Estado cusqueño a su vez les entregaba coca y sal, que era en este caso escasa en la zona de los cañaris. Entonces, esta relación de ida y de venida de bienes que circulaban entre el Estado cusqueño y las comunidades, eso era lo que se conocía como redistribución. Las actividades económicas, tenemos por ejemplo la ganadería, fue muy importante en el Tahuantinsuyo debido a las grandes extensiones de tierras que estaban dedicados al pastoreo de la llama y de la alpaca. Luego tenemos la textilería, que fue clave. Se elaboraban dos tipos de textiles. El cumbi, que era un textil fino de muchos colores, suave, y la vasca, que era un textil mucho más burdo, mucho más barato, dedicado sobre todo al pueblo. Los incas regularmente, cuando establecían pactos con otros pueblos, le regalaban a los curacas de esos pueblos cumbi, es decir, la ropa fina. Y la agricultura. La agricultura en la época de los incas fue muy importante. La agricultura en realidad asimiló prácticamente todas las técnicas previamente desarrolladas, los canales de irrigación, las chacras hundidas, los andenes, los huachaques, los enclaves, las galerías filtrantes, los guaru, todas esas técnicas fueron asimiladas por los incas y llevadas a una escala mayor, generando una gran productividad. De ahí entonces que los incas cuando conquistaran un pueblo, inmediatamente dividían sus territorios en tres zonas: las tierras del Inca, las tierras del Sol, las tierras del pueblo. El pueblo sometido trabajaba las 10 tierras, pero la producción de las tierras del Inca y del Sol iban como tributo al Cusco, y lo que se producía en las tierras del pueblo quedaba en el pueblo para su subsistencia. Las formas de trabajo en el Tahuantinsuyo fueron tres. La diferencia está
en a quién beneficia cada forma de trabajo. La mita es el trabajo que beneficia al Estado. Por ejemplo, cuando se trabaja en las tierras del Inca y las tierras del Sol, la producción está destinada al Estado cusqueño. Eso se conoce como mita. Cuando alguien cumple la tarea de Auki, perdón, de, este, de Agya, por ejemplo, una mujer que labora elaborando textiles, está haciendo la mita. Cuando alguien trabaja en las minas de sal del Cusco, está haciendo mita. Es decir, la mita es el trabajo en favor del Estado. El AINI es el trabajo en favor de la comunidad. Cuando, por ejemplo, todos los miembros de la comunidad se reúnen para limpiar el canal de agua que lleva el líquido a las tierras de la comunidad. Eso se conoce como AINI. Perdón, como Minca. Y el AINI más bien es el trabajo en favor de un individuo, ¿no? Es decir, cuando, por ejemplo, ocurre un sismo y de repente tu vivienda se destruye, entonces todos te ayudan a reconstruirla. Ya, eso es AINI. Entonces, las tres formas de trabajo. El AINI beneficia al individuo. La Minca beneficia a la comunidad, al Ayu. Y la MITA beneficia al Estado, en este caso al Estado cusqueño. Finalmente, las manifestaciones culturales. Tenemos que en el caso de la época del Tahuantinsuyo, los incas fueron tolerantes, se permitió una gran cantidad de cultos locales, como por ejemplo dioses como Cunirraya, Pariacaca, aparte de los dioses incas, que en este caso fueron el sol y la luna, ¿no? Era panteísta debido a que las divinidades estaban asociadas a fenómenos naturales. Por ejemplo, la principal divinidad de los incas era el dios Inti, estaba asociado a la vida, al sol, a la luz. O por ejemplo, Pachacamac, que era el dios de los Ishma de la costa, estaba asociado a la tierra, a la fertilidad, a los temblores. La cosmovisión, ¿cómo concebían el mundo los incas? Bueno, para los incas el mundo estaba dividido en tres partes. El Caipache era el mundo de los hombres, el Hananpache era el mundo de los dioses y el Ucupache era el mundo de los muertos. Y cada uno de esos mundos estaba comunicado con los otros mundos a través de unos canales conocidos como pacarina. Las pacarinas podían ser lagos, lagunas, el mar, las raíces de un árbol, las cuevas. Eran los lugares sagrados que comunicaban el Caipacha con el Hananpacha o el Caipacha con el Ucupacha. La educación, en el caso de los incas, estaba dirigida solamente a la nobleza, se los preparaba en el arte de la guerra, en el arte del gobierno, estaban dirigidos por amautas, sobre todo se los educaba pues para cumplir diversas tareas, eran los llamados orejones, que eran los nobles que cumplían tareas burocráticas en el imperio, se convertían en apunchik, aposuyos, etcétera. Y estaba también la expresión artística de los textiles que he señalado. Ahí tenemos, por ejemplo, los famosos tocapus de un cumbi, que es un textil fino que los incas entregaban sobre todo a las élites que sometían. Y en cuanto a la arquitectura, una arquitectura de grandes dimensiones, como uno puede ver, por ejemplo, en Espíritu Pampa, en Machu Picchu, simétricas por las formas también rectangulares, megalítica por la utilización de piedra, poligonal, como puede ver uno pues en Coricancho y en Tantambo, algunos lugares muy importantes. Y la cerámica sobre todo destaca un tipo de cerámico conocido como el urpu por su forma de base cónica, que es algo muy particular y propio del Tahuantinsuyo. Listo, señores, a ver, vamos con la práctica, tenemos un par de minutos, mientras voy subiendo la separata, por favor respondan las preguntas.
A ver, vamos a empezar con las respuestas, ¿ya? Tenemos ahí entonces una primera pregunta sobre el intermedio tardío. Es una pregunta donde nos piden que asociemos cada una de esas imágenes a alguna característica que se señala, ¿no? Bueno, esto es bastante sencillo, ¿no? Porque tenemos ahí el caso, por ejemplo, de la figura 1 con, bueno, acá ahí se han equivocado, creo, porque debería ser A, B y C en vez de 1, 2 y 3. Pero bueno, el Tumi creo que es claro. El Tumi, cuchillo ceremonial, que es la primera imagen. Luego tenemos ahí los vasos narigones y las chulpas, ¿no? Bueno, coincide, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, que sería 1A, 2B, 3C, ¿no? La respuesta es la letra D de dado. La segunda pregunta es una pregunta sobre un personaje que está en la imagen, es un personaje retratado en la obra de Felipe Guamán Pomna de Ayala, La Nueva Crónica y Buen Gobierno. ¿Qué podemos afirmar a partir de esa imagen? Bueno, podemos ver que porta en este caso un quipu, podemos ver que está llevando las cuentas por los números o las cantidades que están representadas en la parte de abajo en las cuadrículas. Estamos hablando pues de un quipu camayo, que era un personaje muy importante en la estructura burocrática de los incas, porque justamente llevaba la contabilidad de los materiales, de los tributos, de la población, entre otras cosas. La respuesta ahí entonces es la letra C de casa. La pregunta número 3 es una pregunta que tiene que ver con los incas, ¿no? Nos piden que señalemos qué cosa es verdad o qué cosa es falso. Según las leyendas incaicas, Manco Cápac es el fundador, eso es verdadero. El Urpu fue una cerámica típica de los incas, también es verdadero. Luego de derrotar a los chancas, los incas inician la fase imperial, también. Y finalmente, la piedra de los 12 ángulos se encuentra en Machu Picchu, no. La piedra de los 12 ángulos se encuentra pues en el Cusco, ¿no? En la Plaza Mayor. Entonces la respuesta ahí es la letra B de bebé. La cuarta pregunta es un texto tomado de un libro de Nathan Bachtel, ¿no? Sobre los curacas. Y lo que nos piden es que, dice, podemos inferir de la lectura, si ustedes han leído la lectura, de lo que habla es de la importancia que tuvieron los curacas como enlace entre la administración estatal y cada uno de los ayllus que previamente habían sido sometidos por los incas, ¿no? Entonces la respuesta es la letra A. Y la pregunta número 4, que también es una pregunta del tipo, digamos, de lectura, aquí la clave también es la letra A. Es una pregunta sencilla, así que no creo que tenga ningún problema. Vamos a colocar aquí en el chat las claves. Y con eso, señores, damos por terminada la clase del día de hoy. ¿Ya? Listo, señores, nos vemos. Hasta luego, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Repasen. Hasta luego.